Hoy hablaremos de cáncer de vejiga. La vejiga es un órgano hueco en la parte inferior del abdomen que almacena la orina hasta que se elimina del cuerpo. El tipo más común de cáncer de vejiga es el carcinoma de células transicionales, que comienza en las células uroteliales que revisten el interior de la vejiga. Las células uroteliales son células de transición, es decir, células que van cambiando su forma de un tejido a otro y que pueden cambiar y extenderse cuando la vejiga está llena. Este tipo de cáncer también se llama carcinoma urotelial. Otros tipos de cáncer de vejiga son el carcinoma de células escamosas, que es un cáncer que comienza en las células delgadas y planas que revisten la vejiga, y el adenocarcinoma, cáncer que comienza en las células que producen y liberan moco y otros líquidos. Las personas que fuman tienen un gran aumento de riesgo de presentar cáncer de vejiga. La exposición a ciertos productos químicos y las infecciones crónicas de la vejiga también pueden aumentar este riesgo. El signo más común de cáncer de vejiga es la sangre en la orina. El cáncer de vejiga con frecuencia se diagnostica en un estadio temprano, cuando el cáncer es más fácil de tratar. Para hablar sobre este tema y por esta razón hemos invitado el día de hoy a platicar con nosotros al doctor Jaime Álvarez Vera, urólogo de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, aprovecha la oportunidad de obtener información sobre prevención, diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer de vejiga con el especialista en urología de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Doctor Jaime Álvarez Vera, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Familia Semaín. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gerardo, otra vez contento de estar aquí. Pero bueno, este tema lo elegimos porque es un tema que pone en riesgo en un momento determinado la continencia de la orina, la función adecuada de la misma en su capacidad de almacenar la vejiga y por supuesto la morbilidad o la enfermedad que conlleva el tener o de enfrentar un cáncer de vejiga. ¿Qué es el cáncer de vejiga, doctor? Bueno, el cáncer de vejiga pues es una neoplasia epitelial. Bueno, uso el término para especificar que es un tejido nuevo que se forma, como son todos los cánceres, pero el cual es agresivo, puede ser invasor y puede poner en riesgo la vida. Entonces la vejiga está rodeada por dentro o forrada por dentro de un epitelio que, como lo dijiste al inicio, se llama epitelio transicional. Son más o menos unas 7 capas de células que están distribuidas todo alrededor de la capa interna de la vejiga y es ahí donde se puede formar un cáncer de vejiga. Puede haber varios tipos de cánceres de vejiga, como lo dijiste. El de células transicionales es el más común, en más del 75% de los casos. Puede haber cáncer de células escamosas, que son células más planas. Puede haber un cáncer que se llama adenocarcinoma de vejiga, pero esos son más raros. Digamos que el más común es el de células transicionales. Las células de transición que recubren la vejiga por dentro tienen una función muy específica y muy variada en el intercambio de sustancias que están allí expuestas mientras la fase de llenado de la vejiga. Es por eso que la exposición a algunos agentes cancerígenos puede provocar que ahí ocurra una displasia y después una neoplasia, que es un cáncer. Entonces, esto es importante porque queremos recalcar que dentro de la etiología del cáncer de vejiga, el factor más importante detectado hoy en día es el tabaquismo. Y esto es por el que quisimos abordar, ya que el tabaquismo se ha incrementado mucho en los últimos años
Y por ejemplo, en las mujeres el tabaquismo se ha incrementado exponencialmente, ya que en algunos países se ha detectado que las mujeres ahora tienen mayor incidencia de cáncer de vejiga debido al tabaquismo. La Organización Mundial de la Salud en 2010 echó en marcha un plan para tratar de disminuir el consumo o esta adicción en las mujeres. Cuando una persona está con esta adicción del tabaquismo, las sustancias que se liberan a través del mismo, que son algunas naftilaminas, estas se eliminan a través del riñón y llegan hasta la vejiga. Al permanecer ahí durante un tiempo determinado, mientras la vejiga llega a su capacidad máxima, estas van a estar estimulando y causando ahí problemas de inflamación crónica, de displasia y también de cáncer. Dentro de la etiología también está la exposición laboral y ambiental. Se han determinado también que existen algunos hidrocarburos y algunas sustancias en la industria de la pintura, del hierro, en la industria del petróleo, en el cual las personas que trabajan ahí están expuestos a estas sustancias a través del contacto con las mismas o de la inhalación, y también esto puede llegar a asociarse con cáncer de vejiga. ¿Qué tan frecuente es en nuestra zona, en esta zona sur de Tamaulipas, en esta zona de la Huasteca, el cáncer de vejiga? Sí, se ha incrementado la incidencia debido a que en México, por ejemplo, se diagnostican alrededor de 2.500 casos nuevos de cáncer de vejiga anualmente. Las zonas de desarrollo industrial son las zonas en las cuales se ha detectado también mayor incremento. La zona sur de Tamaulipas es una zona industrial y en la cual hemos estado detectando cada vez mayor incidencia de cáncer de vejiga, aún en pacientes jóvenes. Dentro de la literatura tenemos que el diagnóstico es habitualmente alrededor de los 65 años, pero ya cada vez estamos diagnosticando pacientes más jóvenes. Me ha tocado diagnosticar pacientes de 40, de 35 años inclusive, con cáncer de vejiga de tipo urotelial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los cánceres como de tipo adenocarcinoma tienen una asociación con ciertas malformaciones congénitas y pueden diagnosticarse más temprano, pero el urotelial, que es debido a agentes externos, se ha estado incrementando en esta zona. ¿Quiénes son las personas que están en mayor riesgo de padecer cáncer de vejiga? Bueno, sobre todo, como mencioné, las personas que están expuestas al tabaquismo de una manera activa o incluso pasiva. O sea, los fumadores y las personas que están alrededor de los fumadores. Exactamente. Hemos tenido casos, por ejemplo, de mujeres, amas de casa, que ellas no son fumadores activos, pero sus esposos sí han fumado toda la vida y ellas han desarrollado cáncer de vejiga. Lo importante de no fumar dentro de casa. Sí, definitivamente. Por eso comentaba yo de la campaña a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo encaminado a que las mujeres disminuyan el tabaquismo, este tipo de adicción. En cuanto a la exposición laboral a agentes químicos, ¿cómo ha cambiado o cómo se ha incrementado? Porque las mujeres cada vez se suman más a la actividad laboral en diferentes ámbitos. Cada vez ocupan más puestos que antes se reservaban exclusivamente para hombres, ¿verdad? Sí, por supuesto. La mujer cada vez tiene un rol más activo en la cuestión laboral a nivel industrial. Aquí en nuestra zona hay institutos, hay colegios de muy buen nivel académico que están preparando cada vez más mujeres en el ramo de la ingeniería, por ejemplo, y ellas cada vez son más activas a participar en el correo industrial, en zonas donde pueden estar expuestas a algún tipo también de agentes cancerígenos. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Nos están preguntando a través de las redes sociales, el señor Ricardo Lozano, si hay alguna relación o cómo afecta la continencia
de la orina en la vejiga el cáncer de vejiga? Ah, sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Hemos de recordar que cuando estamos hablando de un padecimiento, de una enfermedad, sobre todo de tipo neoplásica o de cáncer, este órgano está en riesgo. Está en riesgo de perderse total o parcialmente. El cáncer de vejiga suele ser superficial en el 75% de los casos. El cáncer de vejiga puede ser invasor o no invasor. Afortunadamente el 75% es no invasor, pero el 25% que puede progresar a ser un cáncer invasor pone en riesgo la función y el mismo órgano en sí. Entonces recordemos que la vejiga es un órgano cuya función principal es el almacenamiento de la orina. Porque imaginemos si no tuviéramos nosotros una vejiga urinaria, tendríamos una incontinencia total permanente. Nos estaríamos mojando permanentemente. Cuando nosotros estamos, como en este momento, platicando aquí tranquilamente, no sentimos que nuestra vejiga se está llenando. Estamos bien y tranquilos. Pero cada vez está llegando más orina a la vejiga, más o menos a razón de 60 mililitros por hora, y se va llenando de manera tal que cuando llega a su capacidad máxima, entonces ya tenemos el deseo de orinar. Pero no nos orinamos. Esperamos el momento socialmente adecuado. Claro. Quiere decir que somos continentes. O sea, puedo yo retener mi orina, caminar, llegar a un lugar adecuado, que es un baño, y entonces ya orinar. Entonces, durante esa fase de llenado de la vejiga experimenta una relajación de manera tal que la presión dentro de la vejiga se mantiene en 0 centímetros de agua. Y eso permite que no tengamos la sensación. Y cuando llega a su capacidad máxima, entonces, y vamos a orinar, se contrae y viene una relajación del esfínter, que es el que nos da la continencia, y entonces vaciamos. Son funciones coordinadas y contrapuestas. Mientras que la vejiga se relaja, el esfínter se contrae. Y cuando orinamos, el esfínter se relaja y la vejiga se contrae. Es así como se lleva a cabo la fase de llenado y vaciamiento de la vejiga y por lo tanto de continencia de la misma. ¿Qué puede ocurrir si un paciente llega a tener un cáncer de vejiga invasor en el cual tenemos que quitar parcial o totalmente la vejiga? Hemos de preguntarnos, bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo va a orinar? ¿Cómo va a lograr almacenar la orina? Cuando enfrentamos un cáncer de vejiga invasor, tenemos que valorar la posibilidad de tener que quitar completamente la vejiga y sustituirla por un reservorio continente que podemos formar a través de un segmento de intestino. El reservorio puede ser continente si hacemos una técnica adecuada para que se conecte con la uretra por arriba del esfínter, o le ponemos alguna extensión hacia la pared abdominal que sea también continente. Pero la mayor parte de las veces va a tener pérdida involuntaria de orina en forma continua. Entonces, una persona que pierde la vejiga y que tiene un reservorio urinario a través de intestino, muchas veces termina con un estoma, o sea, con una boquita intestinal aquí en el abdomen, a través del cual está saliendo constantemente la orina. Que tendría que tener una bolsita externa como reservorio para la orina. Sí, tendría que tener una bolsita externa para estar siempre reservando la orina y después estarla vaciando regularmente. Y eso es catastrófico para la calidad de vida de la persona. Pero afortunadamente, como vuelvo a insistir, el 75% de los casos son tumores no invasores. Son tumores que nada más están localizados al urotelio, del que hablábamos al principio, a la capa de células uroteliales, y están ahí como pequeños tumores que crecen como arborescencias hacia la luz de la vejiga y están ahí flotando. Nosotros podemos, los urólogos, hacer un diagnóstico temprano
sobre todo porque hay un signo o síntoma importante aquí, que es el sangrado a través de la orina. Siempre que una persona tenga sangrado al orinar o que se encuentre sangre en los exámenes de orina, porque muchas veces no es visible, pero sí al microscopio, es mandatorio hacer un protocolo de estudio para evaluar bien la vejiga y el tracto urinario y ver que no haya riesgo de cáncer urotelial. Además de los ya mencionados, como es el tabaquismo y la exposición laboral a químicos como el alquitrán, ¿cuáles serían los factores que predisponen el cáncer de vejiga? Bueno, todo el cáncer en la economía siempre tiene un antecedente genético, ¿verdad? Nosotros, en nuestro mapeo, en nuestro DNA, van a existir lo que se llaman protooncogenes, ¿verdad? Los cuales pueden codificar la formación del cáncer. Entonces, desde que nacemos, ya venimos codificados con el riesgo de padecer una u otra enfermedad de cáncer o de otros padecimientos. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. ¿Hay algún otro síntoma que pudiera decirnos es necesario que vayas a checarte? Claro, el síntoma, bueno, decimos más importante es el sangrado, pero por supuesto también está lo que es la disuria, que es el ardor al orinar. O sea, puede haber también cierta frecuencia urinaria más de lo normal, acompañado de síntomas irritativos, como mencioné ahorita. El ardor, el pararse más frecuentemente en las noches. Ya en los casos más avanzados, de tumores más avanzados, claro, va a haber otros síntomas, como por ejemplo, inflamación en los miembros inferiores, ¿verdad? O sea, en las piernas, dolor crónico aquí en el hueco pélvico, atrás del pubis, puede haber dolor incluso hacia el recto, dolor hacia la parte del periné. Conforme puede ser un tumor, entre más avanzado, puede haber más sintomatología. Por eso es importante que hagamos un diagnóstico temprano, cuando los síntomas aún sean leves, acudir, hacerse su evaluación, su chequeo y descartar cualquier tipo de patología. Me refiero en general en todos los síntomas. En la cuestión de las vías urinarias, en el cáncer de vejiga en específico, siempre que haya sangrado silencioso en la orina o que haya síntomas urinarios irritativos, hay que hacerse una evaluación. Cuando menciona que se aumenta la frecuencia normal de orinar, me gustaría que dijera cuál es lo que se considera dentro de lo esperado. Bueno, sí, claro. Si nosotros, por ejemplo, también está esto determinado por la cantidad de agua que tomamos. Si hay una persona que toma mucha agua, pues claro que va a estar orinando frecuentemente y no necesariamente estamos hablando de un problema ahí de salud. No. Digamos, eso es fisiológico, sí, totalmente normal. Así a mayor ingesta de agua, mayor frecuencia para ir a orinar. Generalmente la frecuencia urinaria, el nictámero, que es las veces que uno va a orinar, está alrededor de 4 a 5 micciones durante el día, que es más o menos una vez a orinar cada 4, cada 5 horas. Durante la noche habitualmente no nos paramos a orinar, somos continentes por la noche, pero a veces podemos empezar a pararnos 1, 2 o más veces y eso ya es anormal. Sobre todo cuando la persona siente que ya no descansa adecuadamente, no tiene un sueño fisiológico reparador, ¿verdad? Entonces ya hay un problema ahí. Pero claro, tenemos que también ver eso. No quisiera ser alarmista y estar queriendo que el público se espante porque siente que orina más seguido o porque tiene algún síntoma leve que se acaba de presentar. Comúnmente puede haber padecimientos también más comunes, como una infección urinaria o algo que da esos síntomas. Pero si la irritación vesical es crónica, recurrente, repetitiva, o como mencioné, en los exámenes de orina hay en repetidas ocasiones sangrado
o si hay un sangrado macroscópico, la orina se ve roja como agua de sandía o más, entonces sí hay que hacer una evaluación. Inmediatamente. Además de este síntoma tan evidente que es el sangrado, ¿en qué momento debo acudir al urólogo? Hablando del cáncer de vejiga, Sí. sangrado macroscópico, o sea, la orina está roja, exámenes repetidos de orina con huellas de sangre, que sepa uno que tiene exposición ambiental, que tiene riesgo por tabaquismo activo, pasivo. La exposición laboral, hablábamos de la industria, pero también la gente, digamos, la gente que trabaja, por ejemplo, manipulando colorantes, tinciones para el pelo. También se ha encontrado asociación en las personas que trabajan de estilistas, que están expuestos a sustancias colorantes que manipulan mucho, que tienen que tener cuidado, usar guantes, procurar un cubrebocas. Sí, no porque estar todo inhalando. esto se inhala. Y No estar cualquier inhalando. elemento que está en el aire que nosotros percibimos a través del olor, es que ahí están las partículas y están ingresando a nuestro organismo. Sí, también ese tipo de personas tienen que tener cuidado. Y en el caso de las personas que suelen quemar basura o quemar cartón o incluso cocinar con leña, digo, esto es cada vez menos frecuente, pero aún existe. Sí, por supuesto, el alquitrán de hulla, que es lo que se libera cuando se consume en el En la fuego, combustión. en la combustión de la leña o del cartón. Ha habido personas que pues, viven en zonas rurales que todavía cocinan con leña, ¿verdad? Diariamente, y están expuestos a estar inhalando ese humo. Claro que es un factor de riesgo para cáncer de vejiga. ¿Quién y cómo se hace el diagnóstico de cáncer de vejiga? Bueno, definitivamente el cáncer de vejiga es principalmente diagnosticado por el urólogo. Gracias, sin embargo, hoy en día a la utilización cada vez más rutinaria de estudios de imagen como el ultrasonido, la tomografía, muchas veces también los pacientes pueden ser diagnosticados con el hallazgo de un tumor en la vejiga por otras especialidades. Pero cuando se haga este diagnóstico, obviamente el paciente tiene que ser canalizado hacia el urólogo, porque ahí viene una parte importante del diagnóstico, que es la cistoscopía. El urólogo es el que está capacitado para hacer un estudio endoscópico, una fibra muy delgadita que introducimos con una cámara para ver por dentro toda la cavidad de la vejiga, magnificada milimétricamente, y estar rastreando y ver si existe algún hallazgo o algún tumor que pudiera haber ahí. Y una vez que hacemos ese diagnóstico, lo quitamos, endoscópicamente también lo resecamos y lo mandamos para estudio histopatológico. Y de ahí en adelante viene todo un protocolo de manejo. El tipo de células, qué tanto están invadiendo la pared de la vejiga, si solamente están en el urotelio o llegan a la capa muscular, qué tan profundo está el tumor. Y eso va a determinar si nosotros decimos, es un tumor recurrente, es un tumor agresivo, invasor, progresivo o no. Y de ahí en adelante, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Solamente quitando el puro tumor o hay que agregar inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia? Hay diversas modalidades dependiendo del grado del tumor y de qué tan avanzado esté. Si hacemos un diagnóstico temprano, la mayor parte de los pacientes, el 80%, vamos a diagnosticarlos con un tumor superficial no invasor. Aun cuando llegue a ser recurrente, pero ya está bajo el control del urólogo y ya va a estar haciendo estudios periódicos para que si llega a haber una recurrencia, seguimos con un tumor pequeño que se sigue curando endoscópicamente y no vamos a llegar al grado invasor en el cual se pierde la vejiga. Qué importante es tener este conocimiento de estar cerca del urólogo, de mantenerse en estudio constante, mantenerse checando para evitar que avance. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya el urólogo me dijo, tengo cáncer de vejiga, ¿qué sigue? Bueno, si enfrentar el cáncer de vejiga
pues obviamente nuestro modo de pensar va a cambiar. Siempre que enfrentemos una neoplasia maligna, nuestra forma de pensar va a cambiar y tenemos que hacer conciencia del apego que tenemos que tener en la relación médico-paciente. Y por supuesto, el seguimiento, de ahí en adelante. Porque como dije ahorita, si tenemos un tumor no progresivo, no invasor, hay que estar siempre en el seguimiento periódico de estudios de orina, estudios de endoscopía, estudios de imagen, ¿verdad? En el cual nosotros podemos tener al paciente bajo un control y él pueda llevar a cabo su vida normal. Si nosotros abandonamos el seguimiento, no tenemos ese apego o vamos a otras, vamos a decirlo, a otras disciplinas, no en el área de la especialidad, el diagnóstico se puede salir de estadio y entonces ya podemos tener un riesgo de progresión de la enfermedad y entonces sí tener riesgo de perder nuestra vejiga y nuestra continencia, amén del riesgo de perder la vida si se hace muy progresivo. De los pacientes que tienen un 25% que son progresivos a malignidad, el 50% va a tener diseminación a distancia en el periodo de 5 años. Y de esa mitad, el 50% puede llegar a morir. Entonces, no nos dejemos, sigamos el apego, nosotros mismos seamos proactivos y acudir al médico para que tengamos diagnósticos tempranos de tumores pequeños, de tumores no invasores, no recurrentes o no progresivos. ¿Se puede prevenir el cáncer de vejiga? Sí, bueno, esta pregunta se contesta por lo que hemos ya dicho antes. O sea, tenemos que alejarnos de los riesgos que pueden causar cáncer de vejiga y que ya los dijimos. Exhortamos a los jóvenes y a las personas que durante su vida han estado fumando a que traten de dejarlo, que se alejen del tabaquismo y también de no exponer a sus familiares. La exposición laboral, los que trabajan en la industria, procuren apegarse a las normas de seguridad en sus empresas, utilizar mascarillas para evitar la inhalación, no permanecer grandes tiempos prolongados en áreas donde estén inhalando, exponiéndose, no manipular con las manos nada más las sustancias tóxicas, ponerse guantes. La gente que trabaja con tintas y colorantes artificiales del pelo, hacerlo con guantes, ponerse cubrebocas también, extremar esas precauciones. Pues se nos acaba el tiempo y despedimos a quienes nos ven a través de Canal 24 de Televisa El Golfo, agradeciendo al doctor Jaime Álvarez Vera, médico especialista en urología de Hospital Semaín, que nos haya dedicado su tiempo esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Álvarez, por esta valiosa orientación sobre la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer de vejiga.